Ahora le vamos a pasar la palabra por segunda ocasión en estas mesas de la mañana a Sergio Tamayo, quien es académico de la UAM Azcapotzalco, aparte un amigo de hace mucho tiempo, para que nos hable sobre las derechas durante este sexenio. Sergio, 15 minutos hasta 20. Yo pensé que 20 hasta 30. Bueno, pues los saludo nuevamente y voy directo a la presentación de este texto que es sobre la participación política de las derechas en el gobierno obradorista. Nuestra hipótesis, mi hipótesis particular, se sitúa en las hipótesis generales del proyecto colectivo de PAPIT, que están puestas aquí. En específico, parto de la suposición de que el triunfo electoral de la coalición Todos Haremos Historia en el 2018 asestó un fuerte revés a las organizaciones del espectro político nacional caracterizadas de derecha, tanto electorales, empresariales, como algunas asociaciones de la sociedad civil. Este resultado significó una profunda fragmentación en términos de control de recursos y ejercicio hegemónico de poder, a grado tal que no mucho después de esto, algunos analistas dijeron que había una emergencia y una severa crisis del sistema de partidos y además el surgimiento de una transición hacia una nueva composición del sistema de partidos. En contraste, lo que yo digo es que surgió un Estado naciente en términos de lo que Francesco Alberoni define como movimiento social, cargado de resistencias y oposiciones al nuevo gobierno. Se dieron así los primeros pasos para la creación de un nuevo movimiento social de derecha, cuya fase inicial ha sido alcanzar la unidad de acción, y esto me parece también un término importante, porque también se utiliza muchísimo en la izquierda, la unidad de acción de todas las fuerzas anti-4T, expresada en una férrea oposición a la figura del presidente y presentarse en las elecciones presidenciales para ganar el poder o reposicionarse políticamente. La organización de este trabajo hace un análisis de trayectoria de las acciones colectivas que constituyen un ciclo de protesta durante el sexenio obradorista y utiliza los datos que Bianca nos explicó sobre la base de datos. Entonces quiero mostrar de alguna manera una forma de utilizar esa base de datos para el análisis que nos ocupa. Muestro entonces una trayectoria de acción a través de fases del ciclo, pues el ciclo de protesta y fases. Una fase bisagra, que yo llamo bisagra en 2019, es decir, de transición, una fase de construcción unitaria, que va de 2020 a 2022, una fase de intensificación de la protesta en 2023 y los primeros meses de 2024 como conclusión de este ciclo en la batalla por la presidencia. Aquí está la gráfica. En la gráfica se muestran las fases de intensificación de la acción colectiva de lo que yo llamo movimiento de oposición de derecha. Puede uno imaginarse la silueta del movimiento que caracteriza aquellos momentos de intensificación de ese periodo, el incremento constante en las acciones contenciosas de la derecha, pero también ciertas fases de desmovilización. Entonces, esto nos ayuda efectivamente para entender estos procesos de movilización y desmovilización que se dan inevitablemente en el proceso de lucha de los movimientos sociales. Puede notarse al mismo tiempo la forma como las derechas fueron reposicionándose durante la administración López Obradorista. Por ahora, este ciclo de protesta amplio lo definimos por la intensificación de la movilización o desmovilización del repertorio de acción, así como de cambios existentes tanto en los tipos de acción,
es decir, cambios en repertorios en los repertorios de la movilización, como en los argumentos justificadores de los agravios. AMLO representa claramente una amenaza al orden establecido que ha venido reformando y desmantelando poco a poco algunas de las estructuras institucionales del neoliberalismo salinista y postsalinista, panista y postpanista, tocando múltiples intereses, aunque dejando muchas instituciones y muchos intereses aún intocados. No es un proceso total, sino dialéctico. Las organizaciones de derecha, empresariales de élite, medios corporativos, asociaciones civiles, organizaciones sociales, organizaciones políticas, todo esto de alguna manera constituyen lo que yo llamo el movimiento, tanto clandestinas como de representación electoral, han venido constituyendo un amplísimo proyecto de unidad a partir de la debacle sufrida electoralmente en los comicios presidenciales de 2018. Las prácticas sociales combinan experiencias que empresarios, partidos y asociaciones civiles han operado históricamente. Estas pueden abarcar tanto acciones individuales como colectivas, dependiendo del contexto y de su ineluctable relación con el poder político. Lo que quiero decir a continuación es explicar brevemente la definición de 5 fases de movilización-desmovilización del movimiento de oposición de derecha, así como la creación de vínculos, alianzas y redes, subrayar estas partes, entre distintos grupos empresariales, políticos y cívicos. Fase bisagra, el origen del movimiento 2019. Fase 1, la búsqueda de la unidad de acción entre 2020 y 2022. Fase 3, de intensificación de la lucha 2023. Y fase 4, que llamo definitiva por la cuestión de, digamos que es definitorio en términos de los propios objetivos de las derechas. El año 2019 podemos considerarlo un periodo bisagra que unió acciones dispersas y fragmentadas en un intento desesperado por mantener a flote las fuerzas políticas, entonces debilitadas y fragmentadas, después de lo que podríamos decir fue un tsunami electoral del 2018. Destaco algunas acciones solo para ejemplificar la dinámica del movimiento. El activismo de Chalecos México, que realizó movilizaciones callejeras desde entonces. Varias asociaciones religiosas conservadoras fundadas en valores religiosos, que me comentaba Carlos, ligada a la Iglesia Católica y a militantes del Partido Acción Nacional. De sus performances más impactantes está, por ejemplo, la presentación de jóvenes adolescentes a niñas embarazadas en actos multitudinarios donde les practicaban un ultrasonido que era reproducido en pantallas y altavoces, grandes pantallas y altavoces, por médicos jóvenes o supuestamente médicos jóvenes que defendían la objeción de conciencia, pues aseguraban que estaban en contra del aborto. Digo, para contextualizar un poco también el tipo, la atmósfera, digamos, de esas manifestaciones, ¿no? En el mismo 2019 se fundó también el movimiento Viva México, con orientación de ultraderecha bajo la presidencia del actor Eduardo Verástegui, que 5 años después se lanzaría a buscar una precandidatura independiente a la presidencia de la República. También se fundó Futuro 21, que estaba constituido por el PRD, militantes expriistas del PANAL, del PAN, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas y científicos. Y además se formó el GOAN, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, para generar un contrapeso, eso es lo que planteaban, entre el gobierno federal o con el gobierno federal y apoyar las clases medias de sus estados. Abiertamente en los programas y en los proyectos de la derecha se establece estos beneficiarios, digamos, ¿no? de sus políticas. La fase 1 en 2020 la denomino la búsqueda de la unidad en la acción.
Esta fase 1, o momento originario, como le puse al principio, pero me gusta más la unidad en la acción. La fase 1 atraviesa el primer año de la pandemia, de las políticas de aislamiento social, morbilidad, mortalidad crecientes por el contagio de trabajadores y trabajadoras. En la práctica, cualquier tema surgido y sugerido por el gobierno fue tajantemente cuestionado y desvalorizado por las distintas fuerzas del movimiento. Fueron primeramente los empresarios que se manifestaron ante el impacto económico de la pandemia. Las organizaciones más radicales se reacomodaron y alcanzaron la hegemonía del discurso patronal a partir de ese momento y después, como fueron en primer lugar la Coparmex, la Confederación de, no la CC, que es Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y el Consejo Mexicano de Negocios, esas 4. Así como varias personalidades que destacaban entre los empresarios más ricos de México. Otra organización que destacó en esta fase fue Unidos Somos Futuro, constituido por grupos de ciudadanos y redes sociales que se sumaban a las acciones convocadas por Chalecos México, entonces apoyada por la expedista Beatriz Pajés, que era directora de la revista Siempre. En esta fase también surge el Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, organización de extrema derecha, con el objetivo central de hacer dimitir a AMLO, impulsando una extensa campaña política basada en movilizaciones de clases medias en varias ciudades del país. Y lo empezaron a hacer con el apoyo de Chalecos México, que pronto se desbarató esta unidad. Lo voy a comentar porque es importante para definir precisamente las características de estas dos grandes corrientes de derecha, la derecha radical y la ultraderecha. En esta fase surgieron un número importante de asociaciones, alianzas, pactos y frentes. Algunos, como hemos visto, venían de corrientes que basaron su actuación en la movilización, como Chalecos México y Frena. Otros orientados a la formación de organizaciones político-electorales, como México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala. El PAN empezó a presentarse como el más distintivo del movimiento de la derecha. Es muy significativo que en este contexto, además, haya surgido paralelamente el llamado Bloque Opositor Amplio, un frente de organizaciones y personalidades que buscaba dar los primeros pasos para alinear de una vez por todas a las fuerzas de la derecha electoral, cuyo objetivo era rescatemos a México, pues el país había sido secuestrado por México. Ahí está el punto. Por eso se entiende de alguna manera que en la mañanera hayan balconeado al BOA, aunque todo el mundo decía, todo el mundo se empezó a deslindar después, porque ese fue realmente el primer intento y además el intento que sí generó posteriormente esta vinculación entre partidos políticos, asociaciones civiles, grupos empresariales y medios de comunicación. Es decir, se fue consolidando, constituyendo el movimiento de oposición de derecha. Debido al fracaso formal de BOA, los grupos originales formaron la organización no gubernamental Sí por México. Ahí está. Y la alianza partidista Va por México, respectivamente. Los principales fundadores de la asociación fueron Claudio X González, un empresario, Gustavo de Hoyos, otro empresario, además expresidente de Coparmex, Argelia Núñez, esposo de Gustavo de Hoyos, y la expriista Beatriz Pajés, que siempre estuvo metida en todos lados, ¿no? Desde el principio. Por su parte, Va por México era una alianza pactada por los presidentes Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano del PAN, PRI y PRD. Hacia el final de esta fase, se fundó otro frente, Unidos. Este es un frente opositor liderado por la iniciativa privada y las ONG. Buscaba derrotar a AMLO en 2024, conformando una gran alianza electoral, parlamentaria y de gobierno. También fue creada por el incansable Claudio X González, Gustavo de Hoyos y Emilio Álvarez y Casa, así como asociaciones como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México, Sí por México, Unidos por México y todos los por México que se vayan acumulando en la semana, ¿no? En la fase de la movilización,
o de intensificación, se evidenció el conflicto interno entre la corriente hegemónica de la derecha radical y la minoritaria de la ultraderecha, entre Claudio X González y Gilberto Lozano. No obstante, a pesar de que la ruptura entre la derecha radical y la ultraderecha, otras corrientes de ultraderecha también se fueron manifestando, como por ejemplo se dio ahí la conferencia en México, la Conferencia Política de Acción Conservadora, promovida por Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, y con la participación copiosa de personalidades de talla internacional como Steve Bannon, Donald Trump, Javier Milei, y el presidente de Guatemala en ese entonces, y senadores de Texas, etc. Lo cierto es que el resultado del esfuerzo de unidad, con aciertos y errores que partidos y organizaciones realizaron el año anterior, o sea, 2019, la derecha radical, que fue expresándose en coaliciones y frentes, mostró un paso adelante en el proceso de alcanzar la unidad de acción. Políticamente, y ahí quiero subrayar, la unidad en la acción significa el reconocimiento de una diversidad ideológica y de experiencias de procesos de subjetivación política propias de grupos, sectores, organizaciones y partidos. La unidad con base en principios es imposible. Si no se impone una disposición a la unidad de acciones y no de ideas. Por la enorme diversidad, los grupos deben ponerse de acuerdo en un aspecto muy general, sin importar la hermenéutica del mecanismo, es decir, combatir aquello que se reconoce como el elemento central del agravio y atacarlo desde todas las estrategias y técnicas posibles. Eso hizo la derecha en este tiempo e intensificó tanto el repertorio de movilización como abrió cuanto frente de lucha tuvo posible a disposición, teniendo como objetivo central la figura de AMLO. El elemento central del agravio fue AMLO, era AMLO, es AMLO, ¿no? Así que el objetivo de la derecha fue siempre la descalificación, la deslegitimación, el descarrilamiento político de ese liderazgo. Aunque el repertorio principal de la movilización electoral era la movilización electoral, esta se preparó a partir de una variedad de movilizaciones sociales, políticas, judiciales y mediáticas. El objetivo era descomponer la figura presidencial sin importar que tuvieran que realizar un manejo tendencioso de la posverdad, la mentira como narrativa, la inculcación del miedo, la incertidumbre y la judicialización de la política como estrategia para parar cualquier desarrollo de las políticas públicas. No solamente era la crítica por la crítica misma o como reacción automatizada a las expresiones del presidente. Considero más bien que, aunque de manera soterrada, las pobres argumentaciones de esa crítica se sostenían en un proyecto claro de reposicionar al neoliberalismo en el modelo de desarrollo en México y con ello reposicionar los significados del papel del Estado en la economía y en su relación con la ciudadanía, del desequilibrio de los derechos sociales y civiles y de la erosión de la democracia, así como del propio papel de un movimiento hegemonizado por la derecha radical en el cambio político. Es decir, la derecha sí tiene proyecto, pues, porque se dice que no tiene, yo digo que sí tiene, soterrado, pero lo tiene. ¿Y qué es ese? Al final se trataba de reposicionar, pues, al viejo bloque hegemónico. También en este periodo se muestra la articulación que el movimiento impulsó entre movilización cívica y política, movilización ciudadana electoral y acción propiamente electoral. Entre 2021 y 2022, las movilizaciones se mantuvieron entre 100 y 115 eventos contenciosos por mes, que es un chorro. Pero esta movilización se intensificó en ciertos meses por el proceso electoral. En otros análisis sobre ciclos de protesta del movimiento social de izquierda, hemos intentado mostrar la importancia de articular repertorios de movilización y acciones en o durante los procesos electorales. Precisamente es mi libro, hago la comercial, de Revolución de las Conciencias. Ya sea para favorecer el impacto electoral de una corriente o para aprovecharse de las elecciones o de las oportunidades de la estructura política para la consecución de sus demandas.
por la trayectoria y resonancia histórica de las organizaciones que constituyen el movimiento de oposición de derecha, estas dos orientaciones, la de la movilización y la electoral, convergieron exitosamente, yo digo. Independientemente de los resultados, la movilización electoral y la movilización sociopolítica se fueron engarzando en la manera que se iba delineando el espacio de conflicto. Esto puede evidenciarse en la primera marcha de una serie de marchas llamadas por la democracia que se realizó el 13 de noviembre del 2022 en defensa del Instituto Nacional Electoral y en contra de la iniciativa del presidente por una reforma electoral que, por cierto, Miguel Ángel, ustedes hicieron una etnografía muy buena publicada en la revista Movimientos, que también hago otra comercial. Acérquense a la revista Movimientos, ahí pueden ver por lo menos la etnografía de Miguel Ángel, ¿no? Se usó el lema "el INE no se toca", que se convirtió en consigna generalizada para otras protestas. Mi voto no se toca, mi credencial no se toca. La marcha representa el impacto del movimiento de oposición de derecha en la ciudadanía, su capacidad de movilización y el peso político específico que fue ganando, ¿no?, con el transcurso del sexenio. Así es como yo creo debe comprenderse la resonancia de esta primera protesta del INE no se toca en 2022, en la marcha del 26 de febrero del 23 con mi voto no se toca, en la marcha por la democracia del 16 de febrero del 2024, en la marea rosa con el fuera Morena del 19 de mayo, a solo 10 días de las elecciones, por cierto. Un movimiento que fue impulsado por los diferentes frentes y coaliciones militantes de partidos y empresarios que calificaron como movilización ciudadana y fue incrementando su participación a decenas de miles, hasta llegar al 19 de mayo, en lo que se presentó abiertamente el movimiento de oposición de derecha como una alianza entre asociaciones ciudadanas, empresariales y la coalición de partidos en apoyo a Xóchitl Gálvez. Eso es un movimiento. Ya termino. Por razones de tiempo, ya sabía yo, aquí voy a terminar la presentación, me faltaron algunas cosas. Lo que sigue son las fases de intensificación y la fase definitiva, que muestra la continuidad de intensificación de los métodos de movilización del movimiento de oposición de derecha. Solo quiero decir aquí que el planteamiento de este trabajo es que la derecha, que inició fragmentada, heterogénea y dispersa hoy, aunque sigue siendo heterogénea, ya no está fragmentada. En 2018 terminó golpeada moral y políticamente por los resultados de las elecciones de 2018, pero ha hecho esfuerzos importantes de recuperación y aunque lentamente logró alcanzar indudables niveles de unidad tanto en el campo de lo organizativo y social como de lo electoral. Esta derecha como movimiento de oposición, aunque no presenta aún un fuerte alineamiento de visiones de futuro, sí tiene un proyecto alternativo de nación, aún en construcción incluso, fundado en la nostalgia del poder de la iniciativa privada y una añoranza por el regreso de su normalidad neoliberal. Y yo digo, continuará en el próximo capítulo.